Entonces, como les acababa de decir, hoy vamos a comenzar a hablar de un nuevo tema que son los indicadores de bondad económica y toda la parte de evaluación de proyectos. Pero ¿qué son y para qué sirven esos indicadores de bondad económica? Primero, hablemos de cuáles indicadores vamos a revisar. Primero, el BPN es el valor presente neto. El segundo, la TIR, que es la tasa interna de retorno. El CAE, que es el costo anual equivalente. El cuarto, la relación beneficio-costo. El quinto, el periodo de retorno de interés o payback o periodo de pago. Y obviamente vamos a comenzar a analizar la consistencia y coherencia de esos indicadores. ¿Qué me quiere decir cada uno de ellos? ¿Cómo lo calculamos? Etcétera. En este momento, después de lo que hemos hablado ya, o sea, todo el tema de conversión de tasas de interés, todo el tema de matemáticas financieras para entender que como el dinero tiene valor en el tiempo, pues no puedo analizar diferentes sumas ubicadas en diferentes momentos. También debería tener ya claro en este momento que el objetivo de toda inversión desde el punto de vista económico, pues es la creación de valor. En otras palabras, acumular dinero, acumular capital. Pero ¿cómo mido en un proyecto esa creación de valor? ¿Cómo determino si un proyecto o una inversión en particular es viable o no? ¿Es una buena decisión o no? Esa es la pregunta que queremos resolver en este apartado. ¿Es o no es conveniente realizar un proyecto o una inversión desde el punto de vista económico? Igualmente podemos estar interesados en decidir entre un conjunto de alternativas o proyectos de inversión. En este caso, pues lo que nos importa saber es cuál es el proyecto que yo debería ejecutar primero. De un grupo de proyectos viables, ¿cuál es el que debo ejecutar primero para tener los mayores beneficios o las mayores rentabilidades? Es decir, estos indicadores, aparte de analizar un proyecto específico, también me permiten organizar grupos de proyectos viables para poder tomar decisiones de cuáles, desde el punto de vista económico, obviamente solo desde el punto de vista económico, cuál es más rentable y cuál debería ejecutar primero. Esta parte o este módulo es lo que se conoce como decisiones de inversión o políticas de inversión. Y es parte del propósito del curso de la asignatura de Ingeniería Económica, que ustedes puedan el día de mañana identificar cualquier proyecto, hacer su evaluación económica, ver si ese proyecto es viable o no lo es. Como ya lo hemos hecho anteriormente, pues esto, para llegar a saber si un proyecto es viable o no, pues se hace a través del uso de técnicas sistemáticas que permiten establecer, al menos en teoría o hipotéticamente, si un proyecto es una buena decisión financiera en términos de creación de valor y por lo tanto si debería o no debería realizarse.
Igualmente, estos indicadores permiten establecer un ordenamiento entre alternativas, lo que ya habíamos comentado un poco en la diapositiva anterior. Entonces, hablemos un poco de eso, de ordenamiento de alternativas. Y hagámoslo con una serie de ejemplos. Resulta que yo puedo tener dos grupos de proyectos viables, los mutuamente excluyentes y los independientes. ¿Qué es uno y qué es otro? Si leemos la diapositiva dice, los mutuamente excluyentes son proyectos o inversiones que de realizarse uno automáticamente se excluye la realización de las otras alternativas, básicamente porque al escoger una, las otras ya no son necesarias o porque dejan de ser factibles. Entonces pensemos, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería civil, proyectos que pueden ser mutuamente excluyentes. Pues yo tengo que sortear, por ejemplo, un valle o un río con una vía. Tengo varias formas de sortear ese punto que es una restricción en mi trazado, ¿cierto? Podría hacerlo con un puente, por ejemplo, y dentro de los puentes, dentro de la gama de los puentes, podría tener varias alternativas. Es decir, podría ser un puente de viga y losa, o podría ser un puente atirantado, o podría ser un puente en arco, ¿cierto? O de luces sucesivas. Mejor dicho, ahí ya tengo 4 alternativas. Pero también podría ser un túnel, ¿cierto? En el río. Y sortearlo con un túnel. Si lo quiero evaluar, esas 5 posibles alternativas, desde el punto de vista económico, lo puedo hacer. Y al final, una de ellas va a ser la que es, desde el punto de vista económico, la más factible. Una vez que se tome la decisión de cuál alternativa realizar, si el túnel, si el puente de viga y losa, si el puente de luces sucesivas, si el puente en arco o el puente atirantado, pues una vez tome la decisión, las otras se descartan, porque no necesito sino un solo puente. ¿Sí entienden a qué nos referimos entonces con proyectos mutuamente excluyentes? ¿Es claro o no? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Ahora, los independientes, dice, se trata de proyectos que son o que no son mutuamente excluyentes, pero que existen restricciones presupuestales y o técnicas que me obligan a seleccionar entre las alternativas disponibles la mejor o las mejores. Entonces, en el ámbito de la ingeniería civil, supongan que ustedes son una empresa constructora privada de edificación. Ustedes tienen varios lotes ya comprados, urbanizables todos, desarrollables todos. Pero entonces, ¿cuál comienzan a hacer? ¿Con qué tipología lo quieren hacer? Porque en cada lote yo puedo hacer diferentes cosas, ¿cierto? Puedo hacer edificios de oficinas, puedo hacer edificios de vivienda, puedo hacer pues, cualquier cosa que tengan ustedes en mente. Pues primero definir los posibles proyectos de acuerdo a las características del suelo que tenga y todo lo demás desde el punto de vista técnico. Es decir, dependiendo del uso de suelo, no en todos lados puedo colocar comercio, ¿cierto? Dependiendo los suelos, pues tampoco técnicamente puedo desarrollar edificios de cierta altura y demás. Dependiendo el ordenamiento que haya territorialmente, lo mismo. No puedo colocar en todos lados locales ni edificios de cierta altura, etc. Entonces, lo primero es definir los proyectos y después, al analizarlos económicamente, como tengo varios lotes desarrollables, podría hacerlos todos, pero como los recursos de dinero
son limitados, incluso para la constructora más grande son limitados, pues tengo que tomar decisiones de cuál proyecto iniciar primero o cuáles proyectos iniciar primero. Y obviamente, si lo miramos desde el punto de vista netamente económico, pues debería iniciar primero los que me salgan con la mejor valoración, ¿cierto? Los que me presenten mayor rendimiento, los que me presenten periodos de recuperación de mi inversión menor, etc. Pero no quiere decir que no pueda desarrollarlos todos, simplemente voy a hacer un ordenamiento de proyectos. ¿Es claro? Sí, señor. Como ya lo habíamos dicho en la primera diapositiva de hoy, dado su propósito, los indicadores de selección o de ordenamiento de alternativas de inversión son conocidos como indicadores de bondad económica. Y en general, y en orden de importancia, estos indicadores son el valor presente neto. Ojo, voy a repetirlo, en orden de importancia. Es decir, el más importante de todos los indicadores de bondad económica es el valor presente neto, que es el primero que está listado. Después la tasa interna de retorno, después la relación beneficio-costo, el costo anual equivalente y el periodo de pago o payback o periodo interno de retorno de la inversión, de retorno de la inversión, para que lo tengan muy presente. En términos generales, todos los indicadores cumplen el mismo propósito, es decir, todos apuntan a responder si un proyecto es conveniente o no, si debo hacer un proyecto de inversión o no, o cómo debe ser la priorización entre proyectos. Pero cada indicador analiza variables independientes del proyecto y se complementan entre sí. Es decir, no basta con aplicar un solo indicador para decir que el proyecto es viable y tomar una decisión probablemente de priorización entre proyectos. Yo debería analizar más de uno para tomar ese tipo de decisiones, ¿cierto? Si bien tienen el mismo objetivo, que es decidir si es viable o no, cada uno lo hace con técnicas diferentes que observan variables diferentes del comportamiento esperado del proyecto. Entonces, unos se enfocan en rentabilidades, otros se enfocan en cuánto dinero se va a crear, cuál va a ser la creación de valor, cuánto dinero se va a acumular. Otros se enfocan en qué tan rápido se va a recuperar la inversión inicial, etc. Tener varios indicadores que analizan diferentes variables, es decir, que se complementan entre sí, también tiene unas dificultades porque a veces, en ocasiones, las interpretaciones pueden generar confusión porque uno puede marcar muy bueno, pero el otro no tanto, y entonces es cuando comienza a ser un poco más complejo el análisis. Por lo tanto, debemos entender claramente y conceptualmente qué es lo que me quiere decir cada uno de los indicadores para al momento de hacer el análisis no entrar en esas incertidumbres o en esos dilemas. Los indicadores utilizan supuestos diferentes y se focalizan en el análisis de la evolución esperada de variables de los proyectos que no son necesariamente iguales. Ahora bien, todos los indicadores de bondad económica utilizan un insumo en particular, que es el flujo de caja.
De acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es un flujo de caja? ¿O qué entienden ya ustedes por flujo de caja? ¿Cómo harían un flujo de caja de su proyecto? Los escucho. Entonces, el flujo de caja como cuando uno mira como el dinero que ingresa y que sale de la empresa. ¿Puedes, por favor, hablar un poquito más alto? No te escuchamos. Profe, pues según lo que tengo entendido, el flujo de caja es como revisar el dinero que ingresa y que pues sale de la empresa, ¿no? Y pues ya mirando, descontando lo que ingresa y lo que sale, pues voy a tener como, sí, o sea, el activo, por así decirlo, o sea, disponible. Pues eso es lo que entiendo más o menos. ¿Ok? ¿Alguien quiere añadir algo, complementar? Sí, profe, son como las entradas y salidas de la empresa, ¿sí? O sea, es como cuando tengo patrimonio, tengo capital, tengo deudas, o sea, es la relación que tengo de lo que tiene la empresa, ¿no? ¿Ok? En cuanto al dinero. ¿Alguien más quiere añadir algo? Todo eso que se tiene es como para conocer la rentabilidad y la viabilidad del proyecto que se está desarrollando. Ok, voy a intentar conectar la tableta y miramos un poco más desde el punto de vista de su proyecto, ¿qué sería el tema del flujo de caja? ¿Cómo entendemos ese flujo de caja? Ayer me hicieron cambio de internet acá en la casa, espero que no me dé guerra esto de compartir hoy. Regáleme un segundo. Conectarse a la misma red. Vamos a ver. Parece que está funcionando bien. Entonces pensemos en términos de su proyecto y en función de lo que ustedes acaban de decir. Es correcto que el flujo de caja se arma con con todas las entradas y salidas del proyecto, ¿cierto? Pero digamos, lo que yo complementaría a lo que ustedes acaban de decir es que el flujo de caja lo tengo que hacer en momentos de tiempo específicos del proyecto, es decir, son como fotos en momentos dados del proyecto, ¿sí? Entonces la primera foto la podría tomar cuando abro las puertas de mi negocio, momento cero. Hasta ahí solo he tenido salidas, ¿cierto? Los gastos de constitución y las inversiones que he hecho, ¿sí? Después es decidir cada cuánto tomo la foto. La tomo diaria, la tomo mensual, la tomo anual. En nuestro caso, en nuestro análisis de cada uno de sus proyectos, vamos a hacer análisis anuales y lo vamos a hacer para los 10 primeros años.
no se agobien porque en últimas el trabajo más fuerte es lo que ustedes están definiendo de aquí hasta el domingo, o sea, todo el tema financiero de la estructura ya planteada. Y después lo que se hace en el modelo es analizar crecimientos o decrecimientos dependiendo de las variables que ustedes quieran hacer en función de eso. Pero básicamente, entonces, la foto del primer año esta flecha azul que yo voy a colocar acá, que lo esperado sería que fuera mayor los ingresos que los egresos, esa flecha azul es la sumatoria de mis ventas, que es un ingreso. ¿Qué más puedo tener como ingresos? Aparte de ventas. Vamos a colocar acá otros ingresos. Menos los gastos de nómina, menos los gastos fijos, menos de lo que hemos visto hasta ahora, que más va en menos. Impuestos que no son renta. Es decir, por ejemplo, la renovación del registro mercantil, el impuesto de industria y comercio, los impuestos prediales, los impuestos, los demás impuestos. ¿Qué más? ¿Ya están viendo lo que dice impuestos no renta? ¿O se congeló la pantalla? No, profe. No, Queda hasta gastos fijos. Ahí parece que está saliendo, pero muy lento. No lo que se actualice. A ver, abro por acá la puerta. A ver si... ¿Qué otros tengo? Entonces, los servicios de deuda va a ser otra salida. Es decir, todo lo que voy a pagar de intereses por el endeudamiento que tome. Y finalmente, los impuestos de renta. Si al final esa sumatoria me da positiva, pues mi flecha va a estar hacia arriba, ¿cierto? Y digamos, va a representar la magnitud de lo que me dé acá. Y así para cada momento de tiempo, ¿cierto? Debería ser entonces mi análisis para el año 1, para el año 2 y ahí en adelante hasta el año 10. Fíjense que lo más probable es que los diagramas de flujo de su empresa no se parezcan a ninguno de los diagramas de estudio de concepto que ya hemos analizado en el apartado de matemáticas financieras. O sea, no van a ser seguramente series uniformes, ni gradientes aritméticos, ni gradientes geométricos. Van a ser pagos
que no tienen probablemente ninguna relación entre un año y otro y seguramente no van a ser, perdón, pagos no, sumas de dinero, hablemos de sumas de dinero, que no tienen relación de un año al otro, ni probablemente la misma magnitud, nunca. ¿Sí? Muy raro que lleguen a ser de igual magnitud o que respondan a una variación, digamos, sistemática, ya sea en cantidad o en porcentaje. Pero queda más o menos claro cómo es que se construye ese diagrama, ese diagrama de flujo. Sí, profe. Al final, el modelo económico financiero que yo les voy a pasar no es más que la construcción de este diagrama de flujo desde el punto de vista matemático. Volvamos a la diapositiva. Si todos ya tenemos medianamente claro qué es un diagrama de flujo, ya podemos comenzar a hacer los análisis de nuestros proyectos o comenzar a aplicar los indicadores de bondad económica. Primero de esos indicadores de bondad económica se llama valor presente neto. ¿Qué tenemos que tener presente sobre el valor presente neto? Lo primero y más importante es que este es el indicador más importante de todos los que van a estudiar. Como su nombre lo sugiere, el valor presente neto es el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar todos los flujos positivos y negativos asociados a un proyecto de inversión. Es decir, si ustedes ya han revisado sus clases de matemáticas financieras, sus factores de series de pago único, al leer ese párrafo ya deberían entender cómo se calcula el valor presente neto, porque ahí lo dice todo y es claro. Extraer todas esas sumas de dinero que están ubicadas en momentos diferentes del tiempo, periodo 1 al 10 en el ejemplo, donde 1 es el primer año y 10 es el año 10 del proyecto, llevarlas todas a un momento cero y sumarlas y saber si la flecha que estaba hacia abajo en el momento cero es mayor o menor que las que están sumando hacia arriba. Como se trata de una suma en valor presente, pues para poder mover esas sumas de dinero que se encuentran ubicadas en momentos diferentes del tiempo, debo utilizar o debo descontar las sumas utilizando una tasa de descuento o el costo de oportunidad para encontrar la equivalencia. Entonces, ojo, por eso es que yo desde el inicio del curso les he comentado que el concepto más importante o uno de los conceptos más importantes de toda la clase es el de costo de oportunidad. Porque es con el costo de oportunidad que yo
hago mis análisis de mis proyectos. Y como ya lo habíamos comentado en las clases de conceptos básicos, estos análisis de costo de oportunidad son intrínsecos de cada persona o son intrínsecos de cada organización o de cada empresa. Incluso pueden variar entre proyectos en una misma empresa. Varían con cierta frecuencia en función de las condiciones del mercado también. O sea, de un año al otro, las empresas no tienen el mismo costo de oportunidad, ni nosotros las personas tenemos los mismos costos de oportunidad. Tienen variabilidad. Recordemos un poco entonces el tema de costo de oportunidad, que les cae como anillo al dedo para lo que les falta por entregar, ¿cierto? Cuando hablábamos de producción, de todo el proceso de creación de valor, decíamos que producción y creación de valor es tomar una serie de recursos naturales, insumos, materiales, ¿cierto? Una serie de energía humana, como puede ser conocimiento o mano de obra, y una serie de instrumentos de trabajo, como pueden ser las maquinarias o los equipos. Hacer algún tipo de transformación, que es lo que llamamos producción, en donde estamos creando valor. Es decir, yo recojo, por ejemplo, naranjas, mis recursos naturales, las corto y las exprimo con mi energía humana o con un exprimidor, ¿cierto? Y voy a producir jugo de naranja, que ya tiene un valor agregado, ese jugo de naranja frente a las naranjas, ¿cierto? Porque además le puedo colocar endulzantes y conservantes. Y en ese proceso pretender ganar dinero. Pero para hacer esta transformación, pues, si lo quiero hacer a gran escala, tendría que tener mi cultivo de naranjas, tendría que tener mi cadena logística de ventas, de producción, etc. Y eso requiere unos recursos, dinero que hay que invertir, que es lo que están viendo en el recuadro azul. Esos recursos, en la gran mayoría de las veces, vienen o provienen de dos fuentes. La que ven en amarillo, que es la deuda o el crédito, y la que ven en verde, que es los recursos propios, patrimonio o equity. Es lo mismo, recursos propios, patrimonio o equity. Entonces, la forma en que calculamos el costo del capital, el costo promedio ponderado del capital que está incluido en el proyecto, no es otra que, como ustedes ya calculan normalmente, su costo promedio ponderado de la universidad, es decir, conocer en qué porcentaje incide el crédito y la deuda y en qué porcentaje incide los recursos propios de patrimonio del 100% que se requiere para invertir y conocer cuánto vale cada recurso. De la combinación del financiamiento resulta un costo promedio ponderado de capital. Entonces, por ejemplo, si un proyecto se financia con 40% del dinero del préstamo bancario con una tasa del 18% anual y 60% con fondos de cuentas de ahorros, es decir, capital propio, que obtienen un crecimiento del 5% anual, pues el costo promedio ponderado de capital de ese proyecto con esa estructura de capital será de 40% al 18% más 60% al 5%. Digamos, acá hay algo que no está bien en la diapositiva y es que aquí debería colocar 0,18 y aquí 0,05 para que mi resultado sea 10.2% anual. Hasta ahora no deberían haber dudas, ¿cierto? Eso ya lo vimos hace rato y ya lo hicimos. Incluso ya lo evaluamos, ¿sí? Después tendría que definir cuál es la tasa mínima atractiva de rentabilidad, que también lo hemos dicho que para llegar a mi conclusión de cuál es mi costo de oportunidad.
Ya habíamos comentado que esas tasas mínimas atractivas de rentabilidad varían en función de los proyectos, varían, tienen variación dependiendo de los periodos de análisis, y que deberían ser en teóricamente mayores al costo promedio ponderado de capital, y que nosotros le hemos definido en 1 o 2 puntos por encima, porcentuales. Es decir, tasa mínima atractiva de rentabilidad igual a costo promedio ponderado de capital más 1 o 2%. Para los emprendimientos, también hemos dicho que el costo de oportunidad viene siendo la misma tasa mínima atractiva de rentabilidad. Si yo no tengo otro tipo de proyectos, otro tipo de inversiones con qué analizar mi costo de oportunidad, entonces será este análisis de tasa mínima atractiva de rentabilidad el que me defina el costo de oportunidad. ¿Sí es claro lo que acabo de decir? ¿O los confundí? Profe, ¿me puede repetir, por favor, lo que significa TIR? Tasa interna de retorno, y es uno de los indicadores de bondad económica que vamos a comenzar a revisar. Entonces, a lo que se refiere es que esa tasa debe ser mucho mayor a la tasa mínima de Sí, para que atractiva de rentabilidad. Y esa sale a partir de los varios proyectos que yo tengo. ¿Sí no, entendí? no. La tasa interna de retorno, o sea, la TIR que estás viendo ahí, es un indicador del proyecto. Cuando hago el análisis económico del proyecto, puedo analizar la TIR, cuál es la rentabilidad o la tasa interna de retorno que va a tener ese proyecto. Para que un proyecto sea viable, la rentabilidad del proyecto tiene que ser mayor al costo de oportunidad. En otras palabras, en emprendimientos, la rentabilidad del proyecto tiene que ser mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, y esa tasa mínima atractiva de rentabilidad pues tiene que ser mayor al costo de capital, que es lo que estás viendo ahí en azul. Pero todavía no sabemos cómo calcular la TIR, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿queda claro el tema del costo de capital, el costo de oportunidad y la tasa mínima atractiva de rentabilidad? Pues sí, sí se podría decir. Recuerden que conceptualmente el costo de oportunidad es la rentabilidad que una empresa o una persona deja de percibir por no tener los recursos de capital para invertir en un proyecto. Digamos, esa es la definición. Si se acuerdan, por definición, esa es la definición. Rentabilidad que una persona o una empresa deja de percibir por no tener los recursos de capital para invertir en un proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ya tengo una empresa, ya conozco cuál es la rentabilidad que me dejan mis proyectos en mi empresa, mi costo de oportunidad es esa rentabilidad que no me voy a poder ganar porque no tengo dinero para hacer el proyecto. Ni dinero propio, ni dinero prestado. O sea, no tengo disponibilidad de dinero. Pero cuando el tema es un emprendimiento, es decir, cuando no he hecho nada para poder comparar y para poder saber cuál es la rentabilidad esperada, el costo de oportunidad es igual a la tasa mínima atractiva de rentabilidad, y esa tasa mínima atractiva de rentabilidad la calculo como el costo promedio ponderado de capital más 1 o 2%. ¿Eso aclara un poco el tema? Sí, profe. Bueno,
Entonces volvamos al valor presente neto. Si yo quisiera calcular el valor presente neto de ese diagrama de flujo que ustedes están viendo acá, pues la ecuación es la que tengo ahí diagramada, ¿cierto? Valor presente neto es igual a menos la suma de dinero que tengo en el momento 0, que sería menos X sub 0, más las sumas de dinero que tengo ubicadas en el momento 1, 2, 3 y 4 traídas al momento 0. En donde esa I que ustedes están viendo en la ecuación, pues es el costo de oportunidad. Y dado que las flechas no tienen la misma magnitud ni responden a un diagrama conocido de las ecuaciones de equivalencia que ya estudiamos, pues la única opción que tengo para resolver ese valor presente neto es utilizando factores de pago único, como lo están viendo en la diapositiva, ¿cierto? Entonces, esto nos crea una serie de dificultades, ¿cierto? Porque si lo hago de manera manual, entre más periodos tenga de análisis, pues más ecuaciones voy a tener que evaluar, o más fórmulas voy a tener que evaluar, y la probabilidad de error, porque meta mal un dedo, etcétera, pues va a ser mayor, ¿cierto? En otras palabras, lo que yo quiero hacer es la sumatoria de todos esos momentos de tiempo en el periodo 0. Como resulta entonces obvio, el valor presente neto no es más que la sumatoria en pesos de hoy de los flujos presentes y futuros de un proyecto. La mecánica de cálculo es sencilla si se tiene el flujo de caja y si se conoce el costo de oportunidad. O sea, al final el cuento se resume en que lo más complejo del análisis es cuál es el flujo de caja que tiene mi proyecto y cuál es el costo de oportunidad que tiene mi proyecto. Ya el cálculo de valor presente neto, una vez conocidas esas dos variables, pues es sencillo. Entonces hagamos un ejemplo, un ejercicio. Se supongan que un proyecto tiene el siguiente flujo de caja esperado. Momento 0, una inversión de 1 millón de pesos. Momento 1, 2 y 3 se devuelven 90.000 pesos o producen 90.000 pesos. Y en el momento 4, 1.090.000. Fíjense que yo podría analizar este flujo de caja o buscar el valor presente neto como menos 1 millón más el factor P dado A de 3 periodos a una tasa del costo de oportunidad más el factor de pago único de 1.090.000 traído 4 periodos al presente. ¿Sí lo ven? Pero entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa si yo evalúo este proyecto que tiene este flujo de caja conocido con 3 tasas de oportunidad diferentes? Una del 5%, una del 9%, una del 15%. Hagámoslo en un Excel para que la cosa no quede como que ahí están las diapositivas y ya está. Ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo en Excel, en última va a ser la herramienta que ustedes van a utilizar en su cotidianidad. Pues hagamos. ¿Cuál es el flujo de caja? Entonces tengo periodos y tengo los valores. Lo voy a hacer transversal. Tengo acá mi periodo 0, 1, 2, 3, 4. En valores tengo menos 1 millón, tengo 90.000,
y tengo 1.090.000. En Excel es súper rápido hacerlo, pero vamos a hacerlo primero como lo haríamos normalmente, ¿cierto? Valor presente neto sería igual a menos 1.000.000 más los 90.000. Perdón, voy a mover esto acá. Y voy a decir costo de oportunidad acá. Sería igual a 1.000.000 más los 90.000 sobre 1 más el costo de oportunidad elevado a la 1 Si digo que mi costo de oportunidad es del 5% primero. Elevado a la 2, elevado a la 3, elevado a la 4. Y al final mi valor presente neto pues va a ser la sumatoria de todos, ¿cierto? Ese valor presente neto para el caso del 5% sería 141.838. Para el caso del 9%, me da 0. Y para el caso, las diapositivas decía 15%, me da menos 4.308. ¿Qué analizan de esos 3 casos? Profe, en el último caso no falta que actualice también las fórmulas del lado. ¿Las fórmulas de qué? Las fórmulas para el periodo 2, para el periodo 3, mire que dan iguales a la de arriba. Ya, Sí, ya te entendí, gracias. Daría menos 171. Entonces, chequémoslo con la diapositiva. 141, 0 y menos 171. Aquí decía 141.000. Hay una cifra ahí que es la misma, pero no es la misma, ¿cierto? Ahora sí quedaron bien las comas y demás. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué analizan ustedes de este caso? ¿Qué pasa con los costos de oportunidad? ¿Cómo inciden? ¿Cómo analizo el valor presente neto? ¿Qué será lo que me está diciendo el valor presente neto? ¿Para qué me sirve ese indicador?
¿Qué les dice esos números? Me dice como la gasto o ganancia que obtengo al cabo de cierto tiempo. A ver, una pregunta. ¿Qué pasa cuando el costo de oportunidad se va haciendo más grande? ¿Cómo va siendo el valor presente neto? Menor. Va siendo menor. Ok. Es decir, que para el caso 1, que el costo de oportunidad es 5, el valor presente neto es 141. Para el caso 2, que el costo de oportunidad es 9, el valor presente neto es 0. Y para el caso 3, que el costo de oportunidad es 15, el valor presente neto es menos 171. O sea, entre más grande sea el costo de oportunidad, más pequeño es el valor presente neto. Bien. Segunda pregunta. ¿En cuál de estos tres negocios se está ganando dinero y en cuáles no? ¿Y por qué? En el primero, profe, se gana y en los otros no se gana. Bueno, en el último se pierde. En el primero se gana y en el último se pierde. ¿Y en el segundo? Da igual. Da igual. ¿Qué significará que da igual? Pues que ni se gana ni se pierde, pero profundicemos un poco más en ese análisis. Que el hecho de hacer la inversión o de pronto el proyecto no me va a afectar. O sea, no tengo un margen de ganancia, una utilidad. Al final, ese proyecto va a compensar solo la inversión, ¿cierto? Y solo va a producir dinero para que yo pueda devolver la estructura de capital que estaba invertida. Es decir, para que pueda hacerle frente a la deuda, para que pueda hacerle frente a los socios, pero únicamente con el valor que se pactó del dinero invertido. Pues fíjense que ustedes ya implícitamente tienen las fórmulas de decisión del primer indicador, que básicamente es muy sencillo, ¿no? Si mi valor presente neto es positivo, el negocio crea valor, genera ganancias y por lo tanto puedo decir que es viable. Si mi negocio me da un valor presente neto igual a 0, quiere decir que ni crea ni destruye valor. Y pues en tomas de decisiones sería indiferente, como ya lo comentaba su compañera. Y finalmente, si mi valor presente neto es negativo, quiere decir que mi negocio destruye valor. O sea, me va a hacer perder dinero. La regla de decisión es sencilla, ¿cierto? Para pasar nuevamente a las diapositivas, les voy a mostrar cómo se calcula el valor presente neto. Utilizando fórmulas de Excel sería igual a valor presente neto
BNA es la cosa. BNA. Devuelve el valor neto presente de una inversión. BNA. Abro paréntesis. Me pide la tasa. Punto y coma. Me comienza a pedir los valores, entonces los puedo arrastrar. Cierro paréntesis y le doy enter. ¿Me dio el mismo valor? ¿Me dio el mismo valor calculado? No, profe. No, entonces algo hice mal, ¿cierto? Entonces no es así. ¿Cómo es? Sería igual al primer valor más BNA, abro paréntesis, la tasa y los demás valores del flujo de caja. Cierro paréntesis. ¿Me da el mismo valor? Sí, profe. Sí, profe. Entonces hagámoslo para el segundo caso. Sería igual al primer valor del flujo más BNA, abro paréntesis, la tasa y los demás valores. Y lo mismo para el último. El primer valor más BNA, abro paréntesis, la tasa y los demás valores. Entonces queda claro cómo se calcula en Excel el valor presente neto, ¿cierto? Y hasta ahora, pues conceptualmente, ¿qué es lo que significa ese valor presente neto? ¿Cómo son las reglas de decisión? Entonces dice, es claro que el resultado que se obtiene es función directa, por un lado, de los flujos de efectivo esperados y por el otro lado, de la tasa de descuento. Entre mayor es el flujo de caja, manteniendo todas las demás variables fijas, pues mayor es el valor presente neto. A ver, chequemos eso que dice ahí. O sea, si no me gano 90.000 acá, sino que voy a ganar más en los flujos de caja, pues van a aumentar todos los valores presentes netos, ¿cierto? Simplemente con cambiar una suma de dinero, ya cambió el valor presente neto en todas las tres alternativas. ¿Sí? Segundo, dice, a mayor tasa de descuento manteniendo todas las demás variables fijas, menor es el valor presente neto. Eso ya lo analizamos. Entre mayor sea el tiempo en que se recibirá un flujo futuro, manteniendo todas las demás variables fijas, menor su impacto en el valor presente neto. Es decir, si este 100.000 no lo hubiera puesto acá, en el periodo 1, que fíjense que para la alternativa 1 me dio un valor presente neto de 151.362. Si no lo pongo ahí, sino que lo pongo acá, en el tercer periodo, pues la incidencia es menor, ¿cierto? Antes me había dado 151.000, ahora por el simple hecho de recibirlo en el tercer periodo y no en el primer periodo, pues la incidencia va a ser menor, va a ser de 150.000 y no de 151.000. Eso, en últimas, ¿qué me está diciendo? Pues que el dinero tiene un valor en el tiempo y que es mejor tener el dinero hoy, no mañana, o entre más rápido lo reciba, mejor, porque con ese dinero puedo hacer otras cosas, ¿cierto? Puedo reinvertirlo, puedo acumular más dinero. Que es básicamente todos los conceptos que ya hemos hablado hasta ahora. ¿Sí se dan cuenta? Y esta es la razón fundamental por la que nosotros decíamos cuando comenzamos a hablar de proyecto de inversión,
que lo que ustedes deben tratar de hacer en sus proyectos es minimizar al máximo la inversión inicial, o sea, hacer la mínima necesaria para comenzar a operar y comenzar a recibir dinero lo más rápido posible. Es decir, comenzar a vender lo más rápido posible. En la medida en que uno siga esa, digamos, ese orden, esa norma, pues va a tener mayor rentabilidad y sus negocios probablemente se viabilizan más fácilmente. Sigamos con las diapositivas. El valor numérico del valor presente neto puede ser, en principio, un valor positivo igual a 0 o negativo. Y lo que hicimos, lo que se hace acá en esta diapositiva, pues es simplemente una variación de los costos de oportunidad para darnos cuenta que cuando es 9%, llegamos a 0 y de ahí en adelante, pues comienza a ser negativo. ¿Qué significa entonces el resultado y cuál es la regla de decisión? Lo que ya comentamos. Si el valor presente neto es mayor que 0, significa que el proyecto es viable y que me está generando valor, me está creando valor, estoy acumulando dinero. Si es igual a 0, que el proyecto es indiferente, o sea, ni gano ni pierdo, ni acumulo ni pierdo valor. Y si es menor que 0, que el proyecto no es viable, no es conveniente porque destruye valor. La regla de decisión que se presentó en la tabla anterior es intuitivamente fácil de comprender. Y en otras palabras, lo que está diciendo un valor positivo del valor presente neto es que todos los flujos positivos del diagrama de flujo son superiores a los flujos negativos del diagrama de flujo y por tanto estoy ganando dinero. Y lo contrario, ¿cierto? Pero también puedo interpretarla de otra manera. Si mi valor presente neto es mayor que 0, implícitamente estoy llegando a la conclusión que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Es decir, me voy a devolver como 10 diapositivas ya. ¿Se acuerdan de esta? La rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. La TIR va a ser mayor que la tasa mínima atractiva de rentabilidad. Y si eso ocurre, significa que es viable el proyecto. En otras palabras, si mi valor presente neto es igual a 0, significa que el costo de oportunidad es igual a la rentabilidad del proyecto. Y si mi valor presente neto es menor que 0, significa que la rentabilidad, significa implícitamente que la rentabilidad del proyecto es menor que el costo de oportunidad. En las diapositivas que yo les voy a montar a Moodle, les voy a dejar estas series de análisis de lo que matemáticamente representa realmente ese valor presente neto, que es no es la ganancia propiamente dicha, sino la ganancia marginal una vez, o lo que nos queda después de asumir las obligaciones de capital. Normalmente cuando lo explico, se confunden. Entonces es mejor que cada uno de ustedes lo analice con detenimiento si quieren profundizar más en el concepto. Básicamente lo que dice es, si el valor presente neto es positivo, es porque el proyecto genera un rendimiento por encima del que podrían obtener los inversionistas invirtiendo a su costo de oportunidad. Esto es lo que yo tengo que tener claro, conceptualmente.
Después lo pueden ver acá, más adelante, matemáticamente. Se los dejo de tarea para que ustedes lo analicen. Entonces, con lo que acabamos de decir, el valor presente neto, cuando es positivo, es una medición en pesos de hoy del rendimiento marginal, es decir, el que hay por exceso que se obtiene al invertir un proyecto respecto al hacerlo al costo de oportunidad. Por lo tanto, el valor presente neto, el indicador de valor presente neto, es un indicador de valor agregado que representa un proyecto o alternativa de inversión para el inversionista. Es una medición monetaria en pesos de hoy de la diferencia o del diferencial entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Y aquí pues tenemos en términos de creación de valor la última tabla de decisión, que ya la hemos comentado. Si mi valor presente neto es positivo es porque estoy creando valor. Si es igual a 0 es porque no hay efecto sobre la creación de valor. Y si es negativo es estoy destruyendo valor. Para finalizar, el valor presente neto es entonces un muy buen indicador, dado que como mide el impacto sobre el valor de los inversionistas, se alinea con la función objetivo de la gerencia, que es saber si hay o no creación de valor para los inversionistas, para los accionistas. Pero su interpretación muchas veces no es fácil, sobre todo porque se usa erróneamente el concepto de costo de oportunidad. O sea, ustedes ya lo deberían tener claro, pero para la gran mayoría de personas, calcularlo es ir al Excel, colocar valor presente neto y se quedan varados cuando no saben qué tasa es la que tienen que poner. O colocan erróneamente la tasa de interés de un crédito, cualquier cosa, que no es el análisis correcto. Dado que el costo de oportunidad varía entre inversionistas, pues el análisis de valor presente neto no es igual para todos, ¿cierto? Depende del costo de oportunidad que tenga cada uno. Por lo tanto, cuando coloquialmente a uno le dicen, le tengo un buen negocio que es rentable, puede que sea cierto que esa rentabilidad sea o esté dada para el análisis de esa persona, pero uno debe hacer para cada negocio que le presenten su propio análisis en función de su costo de oportunidad, del costo de oportunidad que tiene cada uno, y evaluar si efectivamente es rentable o no, es viable o no el negocio. Porque un negocio que puede ser viable para una persona, puede que no lo sea para otra. El mismo negocio, con las mismas características. ¿Eso que estoy comentando es claro? ¿Ya todos lo entienden así? ¿Seguimos conectados o los perdí? No, profe, acá estamos. En otras palabras, el resultado del valor presente neto de un proyecto específico depende de la tasa de descuento del inversionista,
O sea, no es lo mismo el costo de oportunidad que tiene uno u otro inversionista que realiza la evaluación, pudiendo resultar que para uno es viable y para otro no. El mismo proyecto con las mismas características, para un inversionista puede que sea viable, pero para otro no. Y de aquí en adelante comenzamos a hablar de otros indicadores de onda económica que analizan otras variables que no son propiamente la de creación de valor. Luego mañana comenzamos a hablar del segundo indicador de onda económica, que es la TIR. Les voy a dejar cargada una vez estas diapositivas, estas mismas que ustedes tienen acá, en Moodle, para que las puedan revisar y entender. Y eso que les acabo de decir, decantar de alguna forma, ¿sí? Implícitamente. Entonces, para resumir la clase de hoy, para poder hacer análisis, tomar decisiones, conocer si un negocio es viable o no, necesito, desde el punto de vista de lo que hemos visto hoy, 3 cosas. Primero, conocer cuál es el flujo de caja de mi proyecto. Luego, tengo que hacer el modelo de alguna forma, identificar y proyectar. Segundo, necesito conocer cuál es mi costo de oportunidad y tener muy claro que para todos los inversionistas no hay un único costo de oportunidad, que cada inversionista calcula su propio costo de oportunidad y en función de eso evalúa si un proyecto específico es viable para ellos o no. Y tercero, pues hacer el análisis propiamente dicho del valor presente neto, entendiendo que si es mayor que cero, el negocio es viable porque crea valor e implícitamente lo que me está diciendo es que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Que si es cero, significa que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad y por tanto ni se crea ni se destruye valor. Y que si es menor que cero, implícitamente lo que me está diciendo es que la rentabilidad del proyecto es menor que el costo de oportunidad, lo que quiere decir que al final estoy perdiendo dinero, estoy destruyendo valor. Muchas gracias por la asistencia. Mañana continuamos con la clase. Mañana hablamos entonces del segundo indicador de bondad económica. Por favor, si tienen oportunidad, revisen las diapositivas, decanten el concepto y retomamos mañana. Profe, gracias. Bueno, profe, Gracias, muchísimas profe. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Con gusto, que estén muy bien, Profe, yo le podría hacer una preguntita rápido. señora. Es que ayer no pude asistir a la tutoría a la hora de consulta. Entonces tenía una duda sobre el proyecto que tenemos que entregar el domingo con respecto al APU donde dice transporte, el transporte pues de la materia prima. Quería preguntar si eso yo lo puedo meter como un gasto fijo o tengo que meterlo necesariamente en cada APU de cada producto. Realmente sería más apropiado, pues dependiendo qué negocio tienes y qué productos tienes. Es de estampar camisas y pues los productos que hay que transportar sería como la tela y las tintas. Porque ya lo demás ya se tiene como una inversión que, o sea, la maquinaria y todo eso ya está como inversión. Y sí, lo puedes colocar como un gasto fijo. Y las camisas, a la hora de venderlas, ¿cómo las venden? ¿En un punto físico o no? Sí, señor. O sea, la gente se desplaza hasta el punto y allá las compra. Sí, señor. Ok. Entonces En sí este lo puedo caso sí meter. podrían contemplar los transportes como gastos fijos. O sea, tanto van a gastar al mes en transporte para compra de insumos, para traslados de mercancías desde el punto de fábrica al punto de venta, por decir algo. ¿Sí? Listo, profe. Y otra preguntita, ahí donde
Tú dijiste que era una sola. Ay, qué pena. Profe, no me demoro nada. Ahí donde los datos de entrada, que es inflación proyectada, ¿eso de qué depende? O sea, ¿eso es un dato que vamos a dar nosotros? Depende de una investigación que ustedes tienen que hacer, a ver qué dicen, qué encuentran sobre la inflación que está proyectada para los próximos 5 o 10 años. Ah, ok, profe, listo. Gracias. Luis Felipe, una única. Profesor, una pregunta rápida. ¿El APU lo debo hacer tanto para o sea, para el consolidado y para el inicial o solo un APU general? Porque, El digamos, APU es de sus productos, ¿cierto? sí. Luego, yo debo hacer un APU por cada producto en el momento cero, que es cuando arranco el negocio. Ya todos los aumentos del valor del producto lo vamos a hacer cuando hagamos el modelo con indicadores de crecimiento más adelante. Ah, bueno, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.